Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias porque hoy, en primer lugar, nos concediste vida. Al darnos la vida el día de hoy, quiere decir que el propósito por el cual nos creaste está todavía vigente en nuestra vida. Y también gracias que nos permites estar aquí en la iglesia, reunirnos para juntos orar a ti, juntos alabar, exaltar, glorificar tu nombre, juntos también recibir de tu palabra. Es mi anhelo, es mi deseo que estemos y recibamos y seamos edificados espiritualmente a través de la palabra de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe en esta preciosa tarde. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. En la primera reunión toqué el tema de los milagros. Hablamos acerca de los milagros, lo que son los milagros, en fin, los diferenciamos, vimos diferentes tipos de milagros, el objetivo, todo lo relacionado, y nos basamos en Juan 6, cuando nuestro Señor Jesucristo alimentó como a 10,000 personas aproximadamente. Todos conocemos este evento. Terminando les dije que siento en mi corazón hablar acerca de la guerra espiritual dentro de la iglesia. Voy a tocar, no sé hasta dónde tengo aquí mi reloj para no pasarme el tiempo, hasta dónde, son temas sumamente amplios, por supuesto, pero antes de hablar espero que me dé tiempo, antes de hablar de la guerra espiritual en la iglesia, quiero compartir algunos conceptos de lo que es la iglesia, lo que es la iglesia. Sí. Siempre sabemos que pertenecemos a una iglesia, decimos vamos a la iglesia, pero ¿qué es la iglesia, no? ¿Qué es lo que realmente representa? Yo antes de ser cristiano, yo no pertenecí a ninguna religión o a la religión católica, que es la religión mayoritaria, o sea, en número, en México tradicionalmente. Yo no creía en Dios, yo pertenecía a unos grupos pues satánicos realmente, ¿no? Los rosacruces, masones, muchas cosas. Y mi esposa sí era una buena católica, me casé con ella por la iglesia católica porque era el requisito, ¿no? Si no, mis suegros nunca me lo hubieran dado. Entonces, y nuestros primeros 11 años de casados fueron sin Cristo, fueron muy difíciles para mi esposa, para mis hijas pequeñas. Y yo acepté, bueno, estábamos ya en una etapa bien difícil de nuestro matrimonio por mi culpa, mi estilo de vida. Y el 30 de noviembre del 1985, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Ya casi para 40 años, para noviembre de este año. Acepté al Señor. Me acuerdo que la iglesia estaba en la Merced, ahí en la Ciudad de México. Que la iglesia, su iglesia allá, sigue estando ahí cerquita del Palacio de la Cámara de Diputados, de Lecumberri. Toda esa zona siempre ha sido nuestra área de trabajo. Y cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, era una bodega ahí en el centro, enfrente del Metro Merced, en la calle de Roldán, ahí me acuerdo. Pues era una bodeguita que le habían prestado al pastor y todo. Y yo tenía un concepto de lo que es una iglesia, ¿no? Porque en la iglesia católica el concepto de iglesia es de edificios lujosos, grandes, majestuosos. Así que fue para mí algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Y llegar yo a la Merced, pues, ¿no? Yo siempre he vivido en el sur de la ciudad. Y ahí empecé, ahí empecé. Y ¿sabe qué? Nunca, ya en casi mis 40 años como cristiano y ya casi 36 años como pastor con mi esposa, nunca hemos faltado a nuestra iglesia. Pude entender, tenía muchas dudas al principio, pero aún así no me alejé. Bueno, ahorita no estamos allá en la iglesia de ustedes en la Ciudad de México porque estamos aquí de viaje. Cuando viajamos, pues nos reunimos en nuestras iglesias para predicar, para enseñar, todas las actividades que
que tenemos tanto en México como en Estados Unidos. Y nunca he faltado a mi iglesia, salvo por viajes, bueno, probablemente alguna ocasión de enfermedad o, en fin, causas que realmente pueden considerarse de fuerza mayor, que las puede haber, ¿no? Pero fuera de ello, nunca he dejado de asistir a mi iglesia. Pude entender lo que es realmente el concepto. Y quiero ahorita manejar varios conceptos de lo que realmente es la iglesia para saber en qué estamos metidos, para saber en qué la iglesia está involucrada. La iglesia no es el edificio. Aunque coloquialmente decimos, ¿a dónde vas? Ah, pues voy a la iglesia, ¿no? Lo decimos. O voy al templo también, o voy a nuestro auditorio, dependiendo de donde esté. Pero lo físico no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cada uno de los cristianos somos parte de la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, las cartas a los Corintios, la iglesia de los Corintios que escribió el apóstol Pablo fue mucho para defender su apostolado, su posición como el fundador de la iglesia, porque se habían introducido muchos falsos maestros a la iglesia de los Corintios. Pero lo que él escribe en 2 de Corintios 11, 2, nada más vamos a leer este verso, es algo tremendo. Dice, porque os celo con celo de Dios, o sea, el celo, ¿no? Lo que él sentía por la iglesia. Estaba teniendo problemas de división y todo, y eso le dolía al apóstol Pablo lo que estaba pasando. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A qué virgen pura se está refiriendo el apóstol Pablo? A la iglesia. ¿Cuál es el esposo? El Señor Jesucristo. Amén. Él estableció, vamos a ver en varios conceptos, Él estableció su iglesia aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, sabemos todos que después de que resucitó de los muertos, estuvo 40 días ya resucitado, en los que en varias ocasiones se reunió con sus discípulos, y antes de ascender a los cielos, sacó a sus discípulos al monte, les dejó indicaciones, le dejó un trabajo a su iglesia que conocemos como la Gran Comisión. A ver si alcanzamos a ver por lo menos los puntos de la Gran Comisión. Y después de eso les dijo, no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. Y nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos. Ya podía subir y bajar y todo, desaparecer, aparecer. ¿Por qué? Porque Él resucitó con un cuerpo glorificado. Que así va a ser cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos que estén en vida, sus cuerpos van a ser glorificados para que puedan ir a la presencia de Dios. Y los santos que ya murieron, su cuerpo va a resucitar, porque todavía el cuerpo está aquí en la tierra, aunque ya alma y espíritu están en la presencia de Dios, su cuerpo va a ser glorificado para que se unan en todo, ¿no? Y cuando venga el arrebatamiento, cuando nos vayamos los cristianos, nos va a recibir el Señor Jesucristo. Aquí en la tierra se van a dar los acontecimientos que se conocen como la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años entre los dos acontecimientos. Y mientras eso pasa aquí en la tierra y aparezca el anticristo y todo lo que va a suceder, y bueno, que yo sé que siempre lo estudiamos, ¿no? En la escuela de la iglesia y todo, allá arriba la iglesia ahorita es la novia de Cristo.
y la novia se está preparando. Por eso Pablo dijo, yo los he presentado, los he desposado con un solo esposo. El Señor Jesucristo es el esposo. Y allá van a suceder las bodas del Cordero. Entonces, ya estando ahí arriba, la iglesia, nosotros, nos vamos a casar con el Señor Jesucristo. Obviamente, mientras estamos en la tierra, estamos en un tiempo de preparación. Por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso dice, los presento como una virgen pura, ¿no? Eso habla de la santidad con la que debe vivir el cristiano, ¿verdad? Porque la salvación no la tiene usted asegurada todavía. Debemos tener la certeza de nuestra salvación aquí en la tierra mientras estamos con vida, pero en base a nuestra vida de santidad, a nuestra comunión, a nuestra relación con Dios, ¿no? Y usted debe tener, no, pues yo sí, espero que el día que yo me muera físicamente, anhelo, por supuesto, ir a la presencia de Dios, ¿no? Y entonces allá va a ser el juicio del trono de Cristo. Allá el Señor Jesucristo, ahí nos va a juzgar, ahora sí, por nuestras obras. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya por fe somos salvos. Estamos todos allá, toda la iglesia que fue arrebatada. Pero ahí va a venir el juicio del trono de Cristo. Entonces, ahí sí, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos o de lo que no hicimos ya aquí, como parte de la iglesia, de nuestro trabajo. Y van a ser otorgados galardones. No puedo ir a esas escrituras, son 5 galardones que escribe el apóstol Pablo, que son como recompensas. Allá nuestras obras van a ser probadas. A lo mejor allá, a la hora de las recompensas, nuestra hermanita ya grande, anciana, que tal vez nunca predicó aquí en el púlpito, no hizo nada, pero que siempre estuvo orando por su iglesia y todo, a lo mejor ella va a recibir ahí arriba un galardón más grande, ¿verdad? No sabemos, solamente es el Señor Jesucristo. Pero todos vamos a recibir algunos galardones, pero eso es cuando estemos allá. Y después de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, ya entonces el Señor Jesucristo ya va a regresar. En el arrebatamiento Él va a bajar a las nubes nada más, se va a oír una trompeta y seremos arrebatados. Ya después, ya Él va a bajar literalmente hasta la tierra para establecer su reino milenial. 1000 años aquí. Así se conoce, Él va a estar sentado allá en Jerusalén y su iglesia que se fue con Él va a regresar con Él también, y de alguna manera, de alguna forma, hay muchas cosas que obviamente no entendemos, pues le vamos a ayudar al Señor aquí en el reino milenial, ¿verdad? No se establece cómo, pero eso es la realidad. El trabajo de la iglesia entonces va a terminar en el día del arrebatamiento. ¿Cuántos estamos esperando ese día? Pues todos, ¿no? A ver, no, si es hoy, mire, imagínense, hasta ni tenemos que morir, ¿no? Así en vida mismo, ¿no? Pero obviamente no hay una fecha. Nadie, absolutamente nadie puede dar una fecha de ese evento que es el umbral de entrada ya a los últimos acontecimientos, porque después del reino milenial vienen otros acontecimientos y luego todos los cielos y la tierra, universo como lo conocemos va a cambiar, nada va a ser igual, todo va a quedar como enrollado y todo, para el establecimiento al final de los tiempos de los nuevos cielos y la nueva tierra o la nueva Jerusalén. Eso va a ser, todavía falta mucho, falta tiempo, pero se están dando, todos los acontecimientos se están dando en el mundo. Eso es algo hermoso. Y realmente es un privilegio ser parte de la iglesia. Mi iglesia a la que pertenezco
Yo no la cambio por nada. Por nada. Estamos ubicados ahí cerca de la Merced, en la Ciudad de México, cerca de Tepito, zonas sumamente conflictivas del centro de la Ciudad de México. Trabajamos con centros de rehabilitación, tenemos centros de rehabilitación. A la fecha, el día de hoy, así como me puedo parar delante de ustedes como pastor y predicar y enseñar, cuando estamos allá salgo con los varones de casa de rehabilitación. Obviamente no salgo así, tengo que salir de tenis y de jeans y nos metemos a las zonas más lúgubres y peligrosas de la Merced y de Tepito a predicar el mensaje de salvación, a levantar a gente que está tirada en la calle, que volvió el estómago, bueno, que están en situaciones terribles, terribles, y los levantamos, los cargamos, los bañamos, los lavamos y los introducimos. Tenemos 4 casas de rehabilitación para hacer. Y yo sé que cada iglesia tiene un llamado especial. No quiere decir que todas las iglesias hacen exactamente lo mismo, pero todas las iglesias tienen que llegar a todas las personas inconversas, sea del nivel en el que sea, o sea de las condiciones en que sea. Yo soy ingeniero civil, yo conozco mucha gente del sur de la ciudad porque siempre he vivido, yo vivo en el Ajusco, allá en la zona del Ajusco, un cerro allá hasta el sur de la ciudad. Y ya 36 años de pastor. Digo esto por testimonio porque en muchas ocasiones pude haber tenido la oportunidad de establecer una iglesia de Comunidad Cristiana Nueva Vida en el sur de la ciudad, ¿no? de acorde más o menos al nivel en que nos desenvolvíamos antes y todo, así como ingeniero. Y nunca lo hicimos, ¿no? Porque mi llamado siempre ha sido en el centro de la Ciudad de México y ayudar a este tipo de personas. Toda esa zona de circunvalación y todo está lleno siempre de prostitución. Y mi esposa sale con las mujeres de la iglesia siempre a predicar a las prostitutas en la calle. Gracias a Dios muchas se han salvado, ¿no? O sea, todo lo que uno hace, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que somos parte de la iglesia. A veces, si yo pregunto, porque en estas clases y bueno, cuando tenemos las predicaciones no se puede preguntar, o sea, pero en el salón de clases hay más interacción, ¿no? Con los alumnos y todo, por supuesto es poco diferente, ¿no? Pero cuando preguntamos, bueno, ¿qué entiende usted por iglesia? A veces hay diferentes conceptos, ¿no? Un edificio majestuoso, una fraternidad de pecadores reunidos, un edificio para guardar cosas sagradas, o sea, hablando de otras, un templo, un auditorio, un salón de clases, puede haber muchas definiciones, ¿no? O a veces pensamos en la iglesia desde el punto de vista institucional, ¿no? Que solo representa un servicio religioso, ¿no? Este es nuestro segundo servicio, ¿no? ¿Qué implica ahorita nuestro segundo servicio? Bueno, la oración, la alabanza, ¿no? Los cantos preciosos, todo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿va usted a la iglesia el domingo? Pero ¿qué es la iglesia, no? ¿A qué se dedica la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, no? Lo primero que pensamos, por supuesto, para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y yo creo que puede haber razones válidas para que un cristiano pueda dejar su iglesia. Si hay pecado en el liderazgo, si los pastores están mal, si los líderes manipulan, manejan a su arbitrio a la congregación. La doctrina es muy importante, ¿verdad? Gracias a Dios que en Comunidad Cristiana Nueva Vida tenemos una sana doctrina
Eso es algo sumamente importante y la tenemos y es algo que cuidamos siempre. Y bueno, ¿qué puedo decirles de nuestros pastores, no? Daniel Eunice, nuestro pastor Daniel ha sido un maestro de la palabra desde hace muchísimo. Yo lo conozco a él desde que era líder de jóvenes, desde mucho antes de que fueran pastores, ¿no? Y eso es algo que tenemos bien claro en Comunidad Cristiana en Nueva Vida, el aspecto doctrinal. El Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, estableció su iglesia en un día especial en Jerusalén. Y estableció su iglesia con el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y ahora usted ve, siempre con tristeza, con dolor, porque a través de nuestro trabajo como pastores y más de 30 años trabajando en cosas legales con iglesias, en las relaciones con el gobierno y todo, sabemos que existen diferentes denominaciones dentro de la iglesia cristiana. Al decir esto, por supuesto, absolutamente no puedo yo hablar mal o criticar alguna denominación. A fin de cuentas, yo no puedo juzgar eso. Dios es el que va a juzgar a su iglesia, el Señor Jesucristo. Pero el hecho de que hay diferentes denominaciones dentro de la iglesia cristiana habla de una división fuerte del cuerpo de Cristo. Y porque nuestras diferencias, si usted pertenece a una denominación, usted a otra, yo a otra, por diferencias doctrinales, por erróneas interpretaciones de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no estableció muchas iglesias ni diferentes denominaciones. El día de Pentecostés, en Hechos 2, Él estableció su iglesia. Él les dijo algo muy importante a sus discípulos antes de ascender a los cielos: no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. Y nuestro Señor se fue. Obviamente los discípulos quedaron impactados, con dudas, con inquietudes muy razonables, ¿no? Porque fue demasiado impacto para ellos, ¿no? Todo lo que vivieron con nuestro Señor. Se regresan a la ciudad y pasan 10 días. Estaban en una casa, en un piso alto, y la Biblia dice ahí en Hechos que eran 120 discípulos. Los discípulos directos de nuestro Señor, más discípulos. Estaba María, la madre terrenal de nuestro Señor, estaba ahí. Ellos no sabían que iban a estar nada más 10 días. El Señor les dijo: no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. Y estuvieron esos 10 días ahí, pues en oración, hablando, platicando, obviamente tal vez con dudas, con inquietudes, qué es lo que va a pasar, qué es lo que dijo nuestro Señor y todo. Sabemos que Pedro, durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo, había negado a nuestro Señor. Pero entonces el día de Pentecostés es la fiesta judía 50 días después de la Pascua. Por eso Pente se relaciona con el múltiplo 5. Entonces el día de Pentecostés fue cuando recibieron el poder de lo alto. Fue cuando descendió el Espíritu Santo de Dios. O sea, ellos ya tenían al Espíritu Santo, pero ese día fueron bautizados con el Espíritu, no en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Cayeron como lenguas de fuego y todo, y las vidas de esos 120 discípulos fueron ahí cambiados, transformados con el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Fue algo increíble, ¿no?
Es decir, la iglesia cristiana nació ahí en Jerusalén en Pentecostés y nació con 120 miembros, que eran los 120 que estaban ahí. Obviamente, usted va a encontrar que ese mismo día el apóstol Pedro predica allá afuera, ahí en Jerusalén. Ya era un hombre totalmente cambiado. Predica y ese día se convierten aproximadamente 3,000 personas a nuestro Señor Jesucristo. Tanto judíos como había muchos extranjeros, ¿no? Siempre Jerusalén ha sido una ciudad cosmopolita y venían también de muchas naciones, iban. Entonces, la iglesia nació con 120 miembros. Ese mismo día, la iglesia creció a 3,120. ¿Cuántos quisieran que su iglesia creciera así un día? Bueno, no, ni podríamos atenderlos, imagínense que ya hay 3,000 personas. No, bueno, ojalá si creciera la iglesia, ¿no? Por supuesto. Y siempre una iglesia tiene la intención de ¿qué? De crecer. Cuando una iglesia está creciendo es porque está haciendo su trabajo, el trabajo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, se relacionó con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Israel. Es como una prefigura nada más en el Antiguo Testamento de ya en el Nuevo la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Decimos que es nada más una prefigura. Ajá. Sabemos, todos conocemos cómo se dieron todos los acontecimientos en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, luego Noé, Abraham, Isaac, sus hijos, las tribus, José, Moisés, Josué, jueces, el periodo de reyes, de los sacerdotes, los profetas, hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Pasaron 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Después de esos 400 años se abre ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el nacimiento, concepción, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, todos conocemos esa parte de la historia, es sumamente importante. Bueno, todo en la Biblia. Israel fue conformado no como iglesia, fue conformado como el pueblo escogido de Dios. Aunque en un sentido decimos ahora que nosotros como iglesia pues también somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? Por supuesto, en ese sentido. Entonces, ¿cómo fue que Dios separó al pueblo de Israel del sistema de valores del mundo antiguo? ¿Cómo lo separó? Cuando les dio la ley, o sea, conformó a su pueblo, ¿no? Lo separó y luego les estableció la ley a través de Moisés. Todos conocemos, ¿no? Mucho de los mandamientos y todo de la ley de Moisés. La ley fue exclusiva para el pueblo de Israel, no era para los pueblos paganos. De esta forma Dios los separó del sistema de valores del mundo y tenían que guardar, tenía que conformar la ley. Y uno de los aspectos es que el pueblo debía tener una responsabilidad especial. Y esa responsabilidad especial era que tenían que caminar en santidad, de acuerdo a todos los mandamientos, de acuerdo a todo lo que establecía en la ley. Esto es muy importante, porque nosotros ya en el Nuevo Testamento, nosotros ya como iglesia tenemos una responsabilidad. La primera, hay muchas cosas de trabajo que hace la iglesia, pero la primera responsabilidad que yo debo tener como miembro de la iglesia y como hijo de Dios es caminar en santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es nuestra responsabilidad, en primer lugar. Eso es en la relación con Dios,
vivir en santidad. ¿Cuántos vivimos en santidad? ¿Cuántos podríamos decir somos una iglesia santa? ¿Verdad? Somos la iglesia, el pueblo escogido de Dios, pero todos vivimos así. Obviamente, corporativamente, estamos como iglesia, pero la santidad y la salvación no va a ser corporativa. Esa es personal, esa es individual. Yo tengo que cuidar mi santidad. Mi esposa tiene que cuidar la suya. Entonces la santidad es individual, ¿no? Y la forma en que yo vivo espiritualmente es independiente, pero como parte de la iglesia, la forma en que yo vivo va a afectar a mi iglesia. Si yo vivo en santidad, esto va a afectar, va a ser de bendición para mi iglesia. Si yo como miembro de la iglesia no vivo en santidad, estoy mal delante de Dios, obviamente esto va a afectar ¿a quién? A mi iglesia corporativa. O sea, la salvación es individual, pero estamos de alguna forma nosotros relacionados como iglesia. Obviamente, un aspecto fundamental de la relación con Dios en el Antiguo Testamento era también la fidelidad a Dios. Entonces, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo afirma en Efesios capítulo 2, verso 14 y luego en el capítulo 3, verso 10 esto. Efesios 2, 14, escribe el apóstol Pablo, está hablando del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué pueblos se está refiriendo el apóstol Pablo? Al pueblo de Israel y después a las naciones gentiles. Porque la relación en el Antiguo Testamento, Dios era solamente ¿con quién? Con su pueblo, ¿no? Con el pueblo de Israel. Pero ahora no. Por eso dice, derribando la pared intermedia de separación. Porque ahora el mensaje de salvación en el Nuevo Testamento, aunque los primeros cristianos eran judíos, pero después se abrió el evangelio ¿para quién? Para las naciones gentiles. Y entonces por eso Pablo dice, ahí se derribó esa separación que había en el Antiguo Testamento. Ahora el mensaje de salvación es para todas las, y así sigue siendo. El mensaje de salvación es para todo el mundo, para las naciones árabes, para las naciones de África, para cualquier nación, hasta en el polo, si hay quien les predique a los esquimales o los que viven allá, y todo el mensaje de salvación ahora es para todo el mundo. Y ahí entonces la iglesia ocupamos una labor muy especial. En Efesios 3:10 el apóstol Pablo habla del impacto que debe tener la iglesia en el aspecto espiritual. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ahora hay un propósito especial que la iglesia tiene que compartir el mensaje de salvación a todas las personas. Yo no sé si usted comparte el mensaje de salvación allá afuera, en su ámbito de trabajo, tal vez de escuela, los jóvenes, actividades, o sea, todos tenemos diferentes actividades. Los cristianos no pertenecemos a este mundo espiritualmente hablando, porque es ahora
el reino de Dios que está establecido en nuestra vida. El reino de Dios no es la iglesia, el reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, está establecido. Espiritualmente nosotros no pertenecemos a este mundo. Es más, somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, o sea, representamos. El embajador de México en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace el embajador? Representa los intereses de nuestro país en Estados Unidos, es nuestro representante. Así somos nosotros, somos embajadores del reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, no es natural. Entonces, usted es representante, es embajador o embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso tenemos que compartir el mensaje de salvación. Una iglesia nunca va a crecer, hablando de las iglesias cristianas, si no compartimos el mensaje de salvación a las personas que no son cristianas. ¿Sí podemos entender esto? O sea, ¿cuántos quieren que su iglesia crezca? Todos, porque a la medida que la iglesia crezca quiere decir que está avanzando el reino de Dios. Pero todos como miembros de la iglesia, aún en la posición que ocupamos en la iglesia, todos somos responsables del crecimiento de nuestra iglesia. Los pastores pues planeamos, vemos las actividades, o sea, sacamos los métodos, las estrategias que Dios nos da, en fin, ¿no? Tenemos un equipo aquí de líderes, hay diferentes áreas o departamentos, están los líderes de cada departamento, todos están trabajando. Todas las iglesias deben estar estructuradas, organizadas para realizar un mejor trabajo. Y en ese trabajo, todos los miembros de la iglesia, seamos líderes o no, somos responsables. Fíjese, yo soy el pastor principal con mi esposa de todas las iglesias de Nueva Vida en la República Mexicana. En Estados Unidos tenemos 15 iglesias, de la cual nuestro pastor Eliodoro, que ustedes lo conocen, él es el responsable de todas las iglesias en Estados Unidos. Yo soy parte de la mesa directiva de allá. Entonces, yo tengo responsabilidades aquí en la República Mexicana, tenemos responsabilidades en Estados Unidos. Hace 15 días acabamos de regresar mi esposa y yo, fuimos al estado de Utah, tenemos una iglesia en Salt Lake City. Representamos legalmente a muchas iglesias que no son de nosotros, pero en las cuestiones legales con el gobierno tengo responsabilidades ahí. Y aún así, con todo eso, yo tengo la obligación como miembro de la iglesia de compartir el mensaje de salvación a una persona inconversa. Podría decir, no, pues ya por mi posición y todo, yo ya nada más dirijo, superviso. O sea, lo hacemos, pero eso no me va de a mí, porque yo también soy miembro de la iglesia y soy un servidor. Nosotros los líderes nos consideramos siervos de Dios, servidores. Yo también asumo esa responsabilidad para ayudar a que mi iglesia crezca compartiendo el mensaje de salvación. Y eso tendríamos que hacerlo todos. Imagínense que todos los miembros de una iglesia invitemos a alguien nuevo, compartamos, tengamos. Siempre hay oportunidad, no quiere decir que tienes que dejar todo tu trabajo para dedicarte tiempo completo, no lo puedes hacer. Pero yo estoy seguro que todos, sin excepción, de alguna forma entre semana, actividades, o sea, todos tenemos oportunidad de por lo menos compartirle a una persona el mensaje de salvación. No sé, pero cada quien tiene su punto de vista personal. Pero si todos lo hacemos, imagínense cómo podría crecer nuestra iglesia. No sé cuántas personas estamos ahorita aquí, 60 o 70. Si todos nos comprometemos, bueno, no los quiero comprometer, porque yo ya me voy mañana, ya dice, al fin que ya se fue, no hay problema. No los quiero comprometer, pero si todos nos comprometemos en los siguientes 3 meses, en 3 meses, que usted pueda traer un invitado nuevo.
familiar, amigo, compañero, todo, a la iglesia, si regreso en 3 meses, pues estaríamos aquí el doble de personas congregadas. ¿No sería algo fabuloso? Porque entonces lo que nosotros recibimos, pues ellos también van a recibir. Y lo más importante, que puedan obtener su salvación, ¿no? El perdón de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente en el mundo, hay fiesta en el cielo, ¿no? No sé cómo es, pero entonces el día que usted le comparte a alguien y esa persona acepta al Señor, no, hombre, hay una fiesta ya en las regiones celestiales y todo hermoso, porque una alma fue ganada para nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y eso es a través de la iglesia. Yo no creo en los cristianos que no se congregan en alguna iglesia. Obviamente no lo puedo condenar, no puedo decir que pierde su salvación, no, porque no lo puedo hacer. Pero es importantísimo para el cristiano ser una parte activa dentro de la iglesia, para que corporativamente la iglesia pueda trabajar. Entonces, eso es lo importante, ya lo que nos diferencia del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, y usted lo ve en los evangelios, comienza a reunirse primero con un grupo reducido de personas, sus 12 discípulos, los primeros 12. Vinieron después ya varios seguidores y se formó una comunidad cristiana, no todavía la iglesia, no es todavía ahí la iglesia, aunque algunos teólogos puedan afirmar que ese grupo ya representa la iglesia, todavía no es la iglesia. Mateo 16, 18 es un verso muy conocido. El Señor Jesucristo le está hablando a Pedro y le está diciendo que el mismo Señor Jesucristo va a establecer su iglesia, pero le está hablando todavía en tiempo futuro. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Así le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Pedro quiere decir en griego Petrus, roca pequeña. Y luego cuando dice, y sobre esta roca, no es Petros, es Petra, quiere decir piedra de fundación. Porque esto dio dentro de las doctrinas de la religión católica, que Pedro fue el primer papa, el primer dirigente de la iglesia, ¿no? Que fue hasta el año 300 y tantos, y no es así. El Señor le dijo, tú eres piedra pequeña, y sobre esta piedra de fundación edificaré mi iglesia. La base, el cimiento, la roca en la que está edificada la iglesia cristiana es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Los primeros discípulos pues son base, fundación, los primeros ladrillos, y la vida de cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, es como un ladrillo en el que se está edificando, en el que está creciendo la iglesia cristiana. Pero la roca, la base, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. No es ningún hombre, ni mujer, ningún pastor, nada, porque hay pastores muy conocidos y que han hecho cosas hermosas para el evangelio, todo, ¿no? El cimiento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto lo podemos entonces entender. Aquí está hablando en tiempo futuro a sus discípulos. Obviamente, pues ya sus discípulos estaban ya en un proceso de alejamiento. Todos conocemos la parábola de Mateo 7, 24 al 27, no vayan, del hombre que edifica una casa sobre la roca.
Y en esa parábola nos dice que un hombre edificó una casa, pero no le puso cimientos. Entonces, cuando vinieron los vientos y la tempestad, la casa se destruyó. Pero el hombre que construyó su casa sobre la roca, cuando vinieron los vientos y todo, no le pasó absolutamente nada. Por eso la iglesia cristiana ha permanecido hasta el día de hoy. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana fue perseguida en especial por 10 emperadores romanos. Hasta por el año 315 el emperador Constantino se supone que se convirtió y cesó la persecución, pero los primeros 300 años de la iglesia cristiana sufrió una persecución terrible. Todo lo que usted ve en las películas históricas de aquella época, los circos romanos, cómo arrojaban a las personas a las bestias, cómo los crucificaban, los quemaban vivos, los metían en aceite hirviendo, bueno, familias enteras, bueno, eran cosas terribles, ¿no? Porque el reino de Satanás siempre ha venido en contra de la iglesia. Por eso la iglesia está inmersa en una guerra en lo espiritual, porque el objetivo de Satanás es destruir a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Y el reino de las tinieblas se viene con toda la fuerza, la capacidad que la tiene, limitada por supuesto, pero se viene con todo. Satanás no está jugando, se viene en contra. Nosotros a veces somos los que jugamos. Hoy voy, no tengo ganas, hoy voy acá. Yo no concibo a un cristiano que se quede el domingo en su casa a ver el fútbol antes que venir a su iglesia. No lo concibo. Digo, y a mí me gusta el fútbol, pero ¿cómo voy a cambiar el venir a la iglesia, a orar, a alabar al Señor, a recibir instrucción, palabra, por algo que es un mero entretenimiento? No se puede. Usted tiene que amar a su iglesia, así como ama al Señor Jesucristo, con toda su mente, su corazón, con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Usted tiene que aprender a amar a su iglesia de esa misma forma y cuidar a su iglesia. Por eso en 1 Corintios 12, cuando Pablo habla de los miembros de la iglesia, lo importante que somos como iglesia, lo tenemos que ver. ¿No le duele a usted cuando a su iglesia está semivacía? ¿No siente usted algo? Ay, algo nos está faltando, algo, o más bien, ¿qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo? Y todo, ¿no? Y no se trata de que vamos a crecer por competir con otras iglesias, no. Allá nosotros tenemos otra iglesia cristiana pegadito a nosotros. Somos las dos iglesias más unidas de la Ciudad de México, porque nos separa una barda nada más. Y es nuestra barda, porque ni tienen ellos barda, pero bueno, usan la de nosotros. Pero es de otra denominación, es otra iglesia. Y ellos hacen su trabajo y nosotros nuestro trabajo. Nosotros respetamos a la iglesia que está al lado, porque es una iglesia cristiana, por respeto al pastor y todo, y ellos nos respetan a nosotros, ¿no? Pero cada quien hace su trabajo. Yo no quiero que crezca mi iglesia para decir, estoy creciendo más que la iglesia de al lado. No, lo que hagan o no la iglesia de al lado no es mi responsabilidad, porque no es parte de nosotros. Es responsabilidad de los pastores y de los líderes de ahí, que ellos le van a entregar cuentas a Dios. Yo no le voy a entregar cuentas por la iglesia de al lado. Senda de vida se llama esa iglesia, ¿no? Yo no voy a entregar cuentas de él. Yo le voy a entregar cuentas de lo que pasa en la iglesia a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Usted tiene que amar a su iglesia, porque la base, la roca, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Para el grupo de los testigos de Jehová no es el Señor Jesucristo. Para el grupo de los mormones tampoco es el ángel Moroni.
Bueno, dentro de la estructura de la religión católica, pues los ritos, las vírgenes, los santos, todo lo que ellos tienen. Los adventistas del séptimo día, que están atrapados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La luz del mundo, que son una secta terrible, no es el Señor Jesucristo, es su profeta Samuel Joaquín. Pero para nosotros no. La base, la roca, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y Él es el único que perdona los pecados cuando nos hemos arrepentido y nacemos de nuevo, y podemos tener ahora al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Y con esto no es que hable yo mal de los demás, simplemente la iglesia cristiana es la base, es el fundamento. Fíjense, 1 Corintios 3:11, Pablo escribe: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo está diciendo claro, no hay otro fundamento de la iglesia cristiana más que el Señor Jesucristo. Y tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Oh, ¡qué privilegio! Yo me siento privilegiado. Por eso en cualquier lugar donde nos paramos podemos decir. Yo en la Ciudad de México todos los días me he visto así, porque voy a juntas, reuniones, cosas legales, y siempre ando así vestido y con mi portafolio en la mano. Mi mamá decía que yo nací con el portafolio en la mano y que el doctor me lo quería quitar y no me lo quería, no, porque siempre uso portafolio. A la fecha, el día de hoy, yo predico en los metros todavía. Que muchas veces tomo un taxi a un metro, ya me voy a la iglesia. En la Ciudad de México el tráfico es terrible, terrible y todo. Y hasta el día de hoy, a veces lo hago con la gente, lo hago yo solito. Cuando entro al metro, que está lleno de gente y todo, en ese momento el Espíritu Santo te pones a predicar. Gente se ríe, otra gente se burla, otra gente, sobre todo jóvenes, te dicen de groserías y todo, pero siempre hay alguien, hay una persona que le interesa y me sigue cuando salgo ya del bar. Me siento privilegiado, aunque me digan de cosas, de pararme y decirles: yo soy hijo de Dios, soy cristiano y te vengo a ver, y ya lo que les decimos, ¿no? Y que están en pecado y todo, es el privilegio, uno de los privilegios más grandes que puede tener el cristiano, es poder compartir el mensaje de salvación y de perdón de sus pecados a otras personas. Amén. Porque la palabra de Dios nunca llega vacía. Muchas de las personas que te vieron ahí, y a lo mejor hasta las que se burlaron de ti, no las vuelves a ver, pero a lo mejor al futuro van a tener una necesidad y se pueden acordar: ay, me acuerdo que un bigotón loco ahí estaba en el metro diciéndome cosas así. Y puede ser, o sea, nunca llega vacía, siempre, siempre. Ese es un privilegio que podemos tener nosotros los cristianos. Entonces, yo no se lo voy a dejar al hermano Luigi, él que haga su trabajo. O sea, yo lo voy a hacer, ¿no? Es mi trabajo, es mi responsabilidad, no solo demostrar que soy cristiano, sino anunciar el mensaje de salvación. No hay otra forma en que la iglesia va a crecer. Y en 1 de Pedro 2:6 habla lo mismo del Señor Jesucristo, es la base. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Creo que en la primera reunión mencioné la piedra del ángulo, ¿verdad? En los cimientos de una casa, cuando van a poner los cimientos de una construcción, la piedra más importante es la del ángulo, tiene que estar en un ángulo
recto totalmente, porque si se pone chueca, las demás piedras tienen que ir alineadas, entonces la estructura va a empezar a tener problemas, tiene que tener así. Entonces, es la principal piedra, la piedra del ángulo, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que algún día esperamos poder estar enfrente de Él y entregarle cuentas. Que nos dé o no nos dé, o lo que sea. Recuerde que ya somos salvos, ¿eh? No, el juicio del trono de Cristo ahí arriba no es el de salvación y perdición, ya somos salvos. Ahí va a ser los galardones, podemos tener pérdidas si no hicimos realmente nuestro trabajo. Entonces, ahí quedó la iglesia hace 2000 años, bueno, poquito más de años. ¿Qué quiere decir iglesia? Su raíz en griego es eclesia, con doble K, eclesia. Literalmente iglesia quiere decir reunión, quiere decir o congregación. Eso es lo que quiere decir iglesia. O sea, somos una iglesia porque estamos reunidos aquí un grupo de personas que somos cristianos. ¿Cuántos dicen, vamos, nos vemos en la congre? ¿Cuántos dicen? Ese término lo usamos mucho. Nos vemos en la congregación, sí. ¿Qué quiere decir congregación? Todos lo decimos. Quiere decir reunión de una grey. Y reunión de una grey se refiere a ovejas, a ovejitas, así. Entonces la grey es la reunión de ovejas y nosotros en un sentido somos ovejas, espiritualmente hablando, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro pastor. Eso es lo que quiere decir. Vamos a la congre, vamos a la reunión de nuestra iglesia. Segregación es separación de una grey. O sea, no puede haber una congregación sin antes haber una segregación. ¿Por qué podemos ahora congregarnos? Porque ahora ya nosotros estamos separados del mundo espiritualmente. Usted ya no pertenece a este mundo espiritualmente hablando, aunque está en el mundo, aunque se relaciona con personas del mundo, aunque trabaja en el mundo, pero nosotros estamos separados y ese es un privilegio enorme, enorme, que no tiene la gente que está allá afuera y todo. Yo estoy en mi iglesia, estamos congregados, estamos reunidos los hijos, las hijas de Dios y todo lo que venimos nosotros a hacer. Y así es, la persona que acepta al Señor ya es separado del mundo y después ingresa a la iglesia, en la congregación de los santos. En Hechos 2:4 es cuando nació la iglesia cristiana. ¿Ya estamos más o menos en tiempo, Pastor Dani? ¿Un poquito más? Es que siento que alguien me está viendo por la espalda, entonces por eso a mi hermano Dani. Ok, ya no me tardo. Bueno, es el pretexto para que me inviten de nuevo pronto. Vamos a seguir con este tema, que son temas importantes y sé que los vemos siempre en nuestras reuniones, en la iglesia, en la escuela, todo es importante. Ahí estaban, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2, mi Biblia dice la venida del Espíritu Santo. El verso 4 dice, y fueron todos, se refiere a los 120 discípulos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Y ahí comienza. Y esa debe ser una característica. El Señor Jesucristo estableció su iglesia en el día de Pentecostés. Por eso, a mí obviamente no me gusta el término de las denominaciones, no me gusta, siempre he estado en contra de ello. Pero si hablamos de denominación, Comunidad Cristiana Nueva Vida,
somos de denominación pentecostal. Ajá. O neopentecostal, porque hay iglesias pentecostales tradicionales donde las hermanas tienen que usar velo, ropa especial, o en fin, a veces eso se da. No juzgo a nadie, cada iglesia sabe, pero podríamos decir que somos neopentecostal. No me gusta el término, pero así es. Y la característica con la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que muchas de las diferencias doctrinales entre las diferentes denominaciones es por la doctrina del Espíritu Santo. Que hay otras iglesias cristianas que no creen en el poder y en la llenura del Espíritu Santo de Dios, que no creen en los dones del Espíritu Santo. O sea, han abortado los dones del Espíritu Santo y dicen que solamente fue para la primera iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue activa hasta el día de hoy. Porque así como la primera iglesia sufrió persecuciones muy terribles, la iglesia el día de hoy sigue sufriendo persecuciones terribles en otro ámbito. No que nos echen a los leones, nos crucifiquen y todo eso. Pero ahora muchas de las leyes en muchos países del mundo, leyes actuales, están atentando contra los valores y principios de la palabra de Dios. Esa es persecución en contra de la iglesia, porque en estos tiempos así la iglesia va a recibir una persecución como nunca antes en nuestra historia. Por eso la iglesia de hoy tenemos una responsabilidad inmensa de predicar el mensaje de salvación. Tenemos todavía esa promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Prevalecer quiere decir destruirla, ¿no? O sea, tener control, tener el poder sobre ella. No, las puertas del Hades, del infierno, nunca van a ser mayores, ni van a poder aplastar y destruir a la iglesia cristiana. Siempre ha sufrido embates del enemigo. Bueno, mi título era La guerra espiritual dentro de la iglesia, pero estoy en la introducción todavía. Yo creo que no nos pasa el tiempo, pero bueno, hasta cuando nuestro pastor ya me indique y todo, porque sé que no debo tomar mucho más tiempo, ¿no? del que tenemos. La iglesia siempre ha sufrido embates del enemigo. Todas las iglesias cristianas son atacadas en diferentes áreas y en diferentes formas. Hay países de Asia, del Medio Oriente, donde los cristianos son asesinados todavía. En México ha habido muchos asesinatos de hermanos cristianos, sobre todo en las comunidades indígenas apartadas en diferentes estados de nuestro país. A lo largo de todos los años hemos tenido que ver en lo legal. Bueno, yo no soy abogado, pero donde trabajamos ahí en Confraternice tenemos todo lo legal. Hemos visto cómo han perseguido, cómo han expulsado a muchos hermanos, hermanas, familias cristianas, y muchos hermanos y pastores han sido asesinados por la causa del evangelio. Se sigue dando todavía, tal vez no a los niveles de hace siglos y todo, pero todavía es una realidad en nuestro país. Esa es. ¿Por qué? Porque pues el diablo quiere destruirnos. La iglesia ha permanecido durante 2000 años. La iglesia actual no proviene de Martín Lutero. Una vez escuché a un predicador decir esto: no proviene de Martín Lutero. Con Martín Lutero vino la época de la Reforma, cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos espirituales a Martín Lutero, que era un monje católico, y le abrió, y bueno, fueron las propuestas y todo lo que se dio con la Reforma. No, la iglesia cristiana viene desde Hechos capítulo número
hasta el rapto. Esto es importante. El que seamos la iglesia de Cristo, esto no asegura la infalibilidad. O sea, la iglesia es falible. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia puede fallar. No somos perfectos. Si nos descuidamos, podemos fallar. La iglesia es imperfecta. Quiere decir que la iglesia se puede equivocar. Podemos aún de buena fe tomar alguna decisión equivocada. La iglesia es el cuerpo. El Señor Jesucristo es la cabeza. Y la cabeza sí es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Cristo, la cabeza, Él es perfecto. Pero su cuerpo aquí en la iglesia no somos perfectos. Lamentablemente puede haber ministros que puedan caer en pecado, que pueda haber manipulación de la vida de las personas. Nosotros no manipulamos a usted. Usted tiene una plena libertad en todas las áreas que hacemos, ¿no? Claro, nuestro anhelo es que usted siempre sea activo como miembro de la iglesia. Pero yo no lo puedo obligar ni siquiera a diezmar a usted. Nunca utilizamos aquí para decir tienes que hacer en lo absoluto. Esto tiene que venir de una convicción que el Espíritu Santo le dé a usted. Y Dios siempre bendice a su iglesia para que tengan los recursos financieros necesarios. Cuidar la sana doctrina es muy importante. Hay iglesias que se mueren espiritualmente, que no está pasando absolutamente nada en las iglesias. No hay planes, no hay métodos, no hay trabajo, no hay nada. Pueden caer en un conformismo muchos ministros. Pues yo ya nada más tengo este pequeño grupo de personas, ¿para qué necesito más? Ya con lo que ellos aportan yo ya vivo bien. ¿Para qué voy a rentar más grande? ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a hacer cosas de evangelismo y todo? Y podemos caer en un conformismo y quedarnos ahí estancados. Te voy a dar una estadística en México, juntando a todas las iglesias cristianas, ¿no? De todas las denominaciones, de todo. El 80% de los miles de iglesias que hay, porque solamente pastores registrados ante el gobierno hay como 85,000 pastores registrados. El 80% de todas las iglesias cristianas en México no pasan de 100 miembros. No pasan de 100. Aunque somos un país ya de 130 millones de habitantes. O sea que el 80% de las iglesias están, bueno, no digo que ustedes estén en este nivel, ¿no? Porque tiene la primera reunión y todo, pero suponiendo que este fuera nada más nuestro nivel, el 80%, miles de iglesias no pasan de 100 miembros. Repito, no es pleito, no es carreras, no es que yo soy mejor que tú o que tú tienes una iglesia. No, nada. Cada quien hace su iglesia. Cada quien tiene que trabajar. Pero esa estadística a mí me dice que la mayoría de las iglesias no estamos haciendo el trabajo que realmente nos corresponde. ¿Cuántas personas mueren al día en nuestro país? Por diferentes razones. Muy lamentablemente ahora por la cuestión de seguridad. ¿Cuántas muertes al día hay en nuestro país? Terrible. ¿Cuántas de esas personas eran cristianas? ¿No? Si murieron en Cristo, pues se fueron al cielo. Si murieron sin Cristo, se pierden por la eternidad, aunque hayan sido muy buenas personas, sin haber nacido de nuevo espiritualmente, aunque haya sido la mejor persona, al morir sin Cristo, irremediablemente se va al infierno por la eternidad. Esa es la realidad. O sea, por eso la labor que tenemos es inmensa.
a pesar de nuestra imperfección. ¿Ok? Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, de todas las cosas que podemos pasar, que podemos experimentar y todo, siempre la iglesia tiene que ser más que vencedora. Bueno, en otra religión nos enseñaron que San Pedro va a estar en el cielo ahí con las llaves, ahí cuando lleguemos al cielo y todo. Bueno, es lo que enseñan. Con esto ya vamos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No es para Pedro esto. El Señor le está hablando a su iglesia. Está hablando de la autoridad que el Señor Jesucristo le va a otorgar a su iglesia para atar, para sujetar, encadenar o para desatar, para soltar, para romper y para liberar. ¿Ok? Entonces, las llaves del reino de los cielos no es la autoridad de un primer papa, no es la autoridad para ejercer disciplina, no es la llave para el perdón de los pecados. Es el área del conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que te va a dar la autoridad, el conocer la palabra de Dios. Lucas 11:52, nuestro Señor le dijo a los intérpretes de la ley: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. La ciencia, el conocimiento. Entonces, estas llaves es la llave del conocimiento. Los intérpretes de la ley la tenían, pero nunca lo comunicaron a otras personas. Y nosotros tenemos esa autoridad, porque tenemos ahora el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Antes de que llegara la época de la Reforma en el 1509, 1510 con Martín Lutero, siempre quien prevalecía era la Iglesia Católica, aunque siempre estuvo guardado el remanente puro de la Iglesia cristiana. Siempre, a lo largo de toda la historia, siempre ha estado ahí el remanente puro de la Iglesia cristiana. Y en esa época, antes de la Reforma, los fieles, los creyentes de la Iglesia Católica, ni siquiera podían leer la Biblia. Les era prohibido leer la Biblia. Los únicos que la leían en sus reuniones eran los sacerdotes, y luego daban las misas en latín también. Entonces el creyente pues no tenía ni acceso a leer la Biblia, o sea, porque allí en la Biblia iban a encontrar lo que realmente es la verdad, que fue lo que encontró Martín Lutero cuando él empezó realmente a leer bien la Biblia, y el Espíritu Santo le empieza a revelar, y entonces se dio cuenta de todos los errores, de todo lo que había incurrido falsamente la iglesia, y fue cuando entonces se produce ya la reforma. Así que tenemos las llaves del reino, tenemos el conocimiento para predicar el mensaje de salvación, para que las personas se arrepientan de sus pecados, acepten al Señor Jesucristo, y ellos puedan tener acceso a entrar ¿a dónde? Al reino de Dios, que el reino de Dios se pueda establecer en su vida, ¿no? Y ahí comenzar una nueva vida. Atar y desatar es eso. Atar y desatar es eso. Puede atar los planes de Satanás, te puede reprender. Tenemos la autoridad como hijos de Dios.
Incluso si usted conoce, ya termino con esto, los 5 dones ministeriales de Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, son los dones ministeriales que el Señor Jesucristo estableció a su iglesia, que son profeta, apóstol, pastor, evangelista y maestro. Esos dones ministeriales han sido abortados hasta el día de hoy por otras denominaciones cristianas. Aunque reconozco que puede haber abusos de la utilización de los dones ministeriales, puede haber quien se dice que es profeta y no lo es, puede ser quien se dice que es apóstol y no lo es, a lo mejor, o pastor, o evangelista y maestro. Hay mucha gente que dice que son pastores y realmente no lo son. Esto no quiere decir que no existan. Los 5 dones ministeriales están activos hasta el día de hoy para supervisar, para trabajar con las iglesias. Y ahí sigue activos. Ok, terminamos ya el tiempo. Tenemos que respetar, por supuesto, para ustedes. Y bueno, entramos a algunos conceptos. Yo sé que los manejan, pero siempre es importante recordarlos y entender lo que somos nosotros como iglesia. Sé que en unos meses ustedes van a pasar a otra etapa, cuando tengan que buscar otro local. Dios les va a dar al futuro un local que ni siquiera va a ser rentado, que Dios les va a dar la capacidad para poder comprarlo, para que sea propiedad de ustedes, de la iglesia, y en otro lugar. Entiendo que este lugar es bueno, es estratégico, pero Dios tiene algo preparado mejor para ustedes al futuro. Solo permanezcan, sean una parte activa de la iglesia. Es precioso el poder servir a Dios. Es precioso cuando Dios utiliza tu vida para un cambio y todo. Vamos a ponernos de pie. Por eso en atar y desatar, el cielo da por atado lo que los ministros y la iglesia atan aquí en la tierra. El cielo da por desatado lo que los ministros y la iglesia desatan aquí en la tierra. Si usted desata la bendición aquí en la tierra, se va a desatar ahí en el cielo. Si usted ata aquí los planes al enemigo aquí en la tierra, va a ser atado en los cielos. Esa es la autoridad que el Señor Jesucristo está esperando para nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso hasta el día de hoy hay iglesias cristianas que están hasta en los lugares más apartados. Gracias a Dios que hay cristianos y cristianas que están predicando el mensaje de salvación. Amén. Así que hágalo usted. ¿Ama usted a su iglesia? Yo sé que sí, ¿no? Por eso está aquí. ¿Ama usted a sus pastores, a sus líderes? Por supuesto. Involúcrese en el trabajo. Siempre hace falta trabajo en la iglesia. Invite a alguien. Dile, mira, te invito el domingo, algo hermoso en la iglesia. Todo lo que tenemos. Te doy como testimonio esto. Una de mis hijas, que es maestra de inglés de una escuela de inglés, ella es traductora del lenguaje de señas para las personas sordas. Estudió, tiene una asociación de personas sordas. Ella trabaja para el gobierno y muchas de las gentes que ven ustedes en la televisión y todos son parte de esa asociación. A lo mejor por ahí algún día ven a mi hija y todo. Y desde hace 3 años ella un día me dijo: papá, préstanos la iglesia, porque quiero tener mi reunión con todos los miembros de
una asociación de personas sordas y les prestamos la iglesia. Se reúnen como 200, 300 personas de ellos, tratan sus asuntos. Y hace 2 años, día sábado, estaba la reunión de todas las personas sordas. Están ahí en nuestro auditorio. Y mis oficinas están en la parte de arriba. De una oficina en un primer piso, así como acá, bueno, alcanzo a ver el auditorio. Dios me dijo ahí: aquí están, son de ustedes, compárteles el mensaje. Eso fue hace 3 años. Hasta el día de hoy, hace 15 días, tuvimos un festival para niños de la comunidad sorda. Les damos cajas de regalos, juguetes, juntamos. Una asociación de Estados Unidos, Samaritan Purse, nos dan cajas de regalos. Y ahora tenemos una iglesia, comunidad cristiana Nueva Vida, para creyentes de la comunidad. Niños y adultos han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Quién les predicaba? Porque pues ellos no oyen y no hablan. Las reuniones con ellos son los sábados, no los domingos. Y no están todos sentados así y les predicamos aquí con intérpretes, sino que nos reunimos en círculos con varios, así es, de todo bonita, siempre con un intérprete. Y ahí les estamos predicando el mensaje de salvación. Y ahora estamos en planes para hacer más eventos para ellos, para que sean más grandes. Y les aseguro que en un día no muy lejano vamos a traer el programa para las personas sordas. A ellos cuando se les regalan los libros, Biblias que nos dan de Samaritan Purse para los niños, ahorita en la asociación de mi hija Daluz se está traduciendo todo el material para las personas sordas. Y todo ese material se va a imprimir en Texas, porque ahí hay una imprenta muy grande. En Estados Unidos han venido autoridades de Estados Unidos del Samaritan Purse, que es de la asociación de Franklin Graham. Hace 15 días antes del evento vinieron ellos. Su imprenta está en Texas. Tú puedes decir, bueno, una persona sorda sí lee, puede leer, pero es muy diferente. El lenguaje para la persona sorda, a ellos no les puedes decir literalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesús. O sea, cuando les traducen en señas es más corto para ellos, no todas las palabras. Entonces se está trabajando arduamente, porque en Texas se va a imprimir Biblias, material y todo, con palabras y con manitas de señas para las personas de la comunidad sorda en la Ciudad de México. Y este es un proyecto que nos han dicho, de aquí de México al futuro, para más países vamos a llevar el mensaje de salvación a la comunidad sorda de todo el mundo. Lo veamos, no lo veamos, venga el Señor antes, lo que sea. Y todo fue porque me pidió mi hija el local para reunirnos. Y teniéndolos ahí, Dios dijo, aquí están, son de ustedes. Y ahí vamos. Así que tienen una iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida en la Ciudad de México para la comunidad. Hay muchos planes, hay proyectos que Dios nos puede dar en tu ciudad y todo para el alcance de las personas. Hay que estar receptivos a la voz de Dios y sobre todo estar trabajando, porque esto ha representado para nosotros mucho trabajo, pero ahí estamos, ahí está. Y sé que Dios tiene cosas y planes muy hermosos para ustedes. Involúcrese, por favor. ¿Alguien no está involucrado en la iglesia y quisiera involucrarse? Pase aquí al frente para orar por usted. ¿Todos están involucrados entonces? ¿Ok? ¿Todos están involucrados? ¿Sí? ¿Ok?
Si no está, pásale aquí. No se preocupe, aquí no es para señalar y todo, aquí es para orar y para que el Señor ponga. Ok, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Amén. Y ojalá todos, sin excepción, estemos involucrados. Estás en el lugar correcto, estás en la iglesia correcta. No somos la mejor iglesia y nunca nos consideraremos que somos la mejor iglesia, mejor movimiento, Comunidad Cristiana Nueva Vida. Pero aquí hay transparencia, hay claridad, hay honestidad, hay integridad y un trabajo que hemos decidido hacer todos los pastores, todas nuestras iglesias también. Amén. Permítame orar. Padre, te damos muchas gracias. Aquí estamos, Señor. Perdóname, Señor, si no he cumplido cabalmente lo que me has mandado hacer. Perdóname si no he utilizado bien las herramientas que has puesto a mi alcance para compartir, para predicar, para enseñar, para capacitar, para enviar también, Señor. Perdona porque a veces podemos caer en negligencia porque tenemos muchas actividades y sé que son importantes, porque tenemos un trabajo que cumplir allá afuera y es importante, porque tenemos que tener y tratar y estar con nuestra familia, que también es importante, pero siempre hay oportunidad, siempre hay un espacio que tú nos das para poder hacer la labor sacerdotal, porque todos los creyentes somos sacerdotes en un aspecto. Siempre hay oportunidad para poder trabajar para nuestra iglesia, a la que pertenezco, la que amo, sea que aquí encontré la salvación, o a lo mejor yo ya como cristiano he venido a esta iglesia, pero ahora es mi iglesia y la amo con todo y quiero ser parte. Esa es la comunión, la coinonía, que es el compañerismo, que es el compartir las cosas que tenemos en común. Tu siervo Pablo escribió en 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y eso lo tenemos aquí. No es comunismo, es comunión, es tener todo lo que tenemos, poder compartirlo entre nosotros. Gracias, Señor, por cada miembro de esta iglesia. Gracias, Señor, por todos los hermanos servidores y hermanas servidores en todas las áreas del ministerio. Gracias por nuestros pastores Dani y Eunice. Gracias por todos los miembros, Señor. Sé que hay muchas cosas que tienes para esta iglesia por delante. Los tiempos se están acortando, no porque tengan menos horas, sino porque los acontecimientos se están dando más rápido en el mundo. Y como iglesia queremos ser parte activa en la evangelización, en la conquista de este mundo. Sabemos que en esta generación, como nunca antes, el reino de las tinieblas va a venir con toda la fuerza que tiene para tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Pero las puertas del Hades jamás podrán prevalecer sobre la iglesia cuando camina con el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y así es como debemos y vamos a caminar diariamente. Bendecimos a cada familia de esta congregación y te damos las gracias, Señor. Yo te doy las gracias por permitirme ser parte de Comunidad Cristiana Nueva Vida, Señor. Es para mí un orgullo en lo espiritual, no es en la vanidad. Es para mí un privilegio ser parte de Comunidad Cristiana Nueva Vida y poder poner cada día nuestro granito de arena
para que tu reino se siga estableciendo aquí en México, en la República Mexicana y a los lugares fuera de México donde nos has podido llevar también, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.